Estaba en una caminata durante unas vacaciones que tomé el verano pasado. Uno de mis otros planes se canceló para ese día, así que la caminata fue una decisión de último minuto. El lugar en el que estaba no era conocido por tener un gran paisaje natural ni nada por el estilo. Era mayormente plano con bosques por todas partes, pero simplemente salí porque no tenía nada mejor que hacer. Me pareció un poco extraño cómo, a lo largo de este sendero, seguía viendo más caminos que se desviaban del principal. Todos parecían pequeños y estrechos, como si hubieran sido hechos por unas pocas personas tratando de tomar un atajo. Pero uno de estos caminos llamó mi atención. Se desviaba directamente en una dirección diferente al sendero principal y, solo por cómo se veía todo a su alrededor, no pude ver ninguna razón por la que alguien se desviaría por ese camino. Intenté mirar a mi alrededor tan lejos como pude, pero el bosque era bastante denso y los árboles bloqueaban mi vista. Mi curiosidad pudo más que yo y decidí seguirlo, solo para ver a dónde llevaba. Pensaba que probablemente conducía a un estanque o a algún otro lugar medianamente interesante, pero en realidad, cualquier cosa era mejor que el sendero en el que estaba antes. Caminé durante unos 15 minutos, que fue mucho más de lo que esperaba, hasta que llegué al final. Se desvanecía en nada más que hierba y árboles. Continué caminando más allá del final solo unos pocos pasos y fue entonces cuando vi algo no muy lejos, una cabaña, justo en medio del bosque. La madera tenía musgo cubriéndola y el techo parecía que iba a derrumbarse en cualquier segundo. Me acerqué al frente y vi que faltaba la puerta, pero los árboles bloqueaban la mayor parte de la luz del sol, haciendo que el interior fuera difícil de ver. Di unos pasos más cerca hasta que estuve de pie en la entrada. Todavía estaba muy oscuro, pero pude distinguir algunos escombros esparcidos por el suelo, como mesas destruidas y trozos de madera. Sostuve mi teléfono para que me proporcionara alguna fuente de luz y luego entré más adentro. Había dos habitaciones, ambas mayormente vacías, aparte de los escombros, pero había una puerta en medio del pasillo que estaba entreabierta. Miré dentro y vi una escalera que bajaba 10 o 15 escalones hacia un sótano. Obviamente era muy espeluznante y algo sacado directamente de una película de terror, pero como toda la cabaña estaba vacía y muy claramente abandonada, no vi ningún peligro real en ello. Bajé hasta el fondo y fui recibido inmediatamente por un olor. Olía como si estuviera infestado de ratas. Levanté mi teléfono hacia la abertura de la habitación y descubrí que era extremadamente pequeña, como un pequeño closet hecho de madera en descomposición, pero en la pared había otra puerta parcialmente abierta. La luz de mi teléfono apenas llegaba a la pequeña abertura, pero pude ver que era una especie de túnel largo. Tenía demasiado miedo para acercarme más, así que me quedé en los escalones y miré desde donde estaba. Solo podía ver los primeros metros del túnel, pero no estaba bien hecho y se estaba desmoronando en algunas partes, y todo lo que había más allá estaba completamente envuelto en oscuridad. El miedo crecía lentamente en mí y fue entonces cuando decidí que ya había tenido suficiente. Me di la vuelta para volver a subir los escalones, pero mientras mi teléfono pasaba por encima de la habitación, los ojos de una figura se iluminaron con la luz, de pie en la esquina de la habitación, debajo de las escaleras. Salí corriendo frenéticamente, tropezando con los escalones mientras el miedo se apoderaba de mí de inmediato. Corrí directamente fuera de la cabaña y todo el camino de regreso al sendero principal, sin parar hasta que estuve de vuelta en mi auto y saliendo del bosque. No estoy seguro de quién era el que vi o qué estaban haciendo allí, pero la imagen de sus ojos iluminándose a solo un par de metros de mí en ese oscuro sótano todavía me da pesadillas. El año pasado, me quedé en una cabaña que mi familia ha tenido por generaciones. Es una pequeña cabaña de 2 habitaciones que está básicamente en medio de la nada, pero toda la familia la usa como casa de vacaciones o para una escapada de fin de semana o algo así.
Nunca me había interesado demasiado quedarme allí porque solo tenía agua de pozo con una bomba manual y el único baño era una letrina que estaba al otro lado del patio. La única razón por la que me quedé allí por primera vez fue porque quería ir a algún lugar para alejarme de todo por un par de días, pero no tenía dinero para alquilar mi propia cabaña. Cuando llegué, me sorprendió mucho lo remota que era. Sabía que iba a estar lejos, pero esta cabaña se sentía como si estuviera fuera de la red. Estacioné mi auto a un lado y encendí el generador para tener electricidad. Luego usé la llave familiar para entrar. No estaba nada mal y, por ser gratis, realmente no podía quejarme. Preparé todo como quería y me aseguré de que no hubiera nada malo en el lugar. Luego me preparé un té y me senté junto a la chimenea con mi laptop. No había señal tan lejos, pero tenía algunas cosas relajantes en las que podía trabajar sin internet. Realmente no llevé la cuenta del tiempo, pero unas horas después del atardecer, guardé todo y estaba listo para irme a la cama. Salí para apagar el generador y no desperdiciar el combustible, pero en el bosque había una luz. Era muy notoria, siendo literalmente la única luz visible en millas a la redonda de la cabaña. La observé moverse a través del bosque hasta que desapareció lentamente a lo lejos. Me quedé afuera unos minutos más para asegurarme de que realmente se había ido y luego volví a entrar. Estar en una cabaña tan remota, lejos de cualquier tipo de civilización, hizo que fuera realmente inquietante ver que alguien estuviera tan cerca. Apagué la chimenea y usé la lámpara a pilas para llegar a la habitación. Luego me metí en la cama y me quedé dormido. Por la mañana, me levanté al amanecer, preparé café y me quedé dentro de la cabaña hasta el mediodía. Luego salí a dar un paseo. Realmente quería ver qué pasaba con esa luz que había visto, así que me dirigí hacia donde vi la luz la noche anterior. Me tomó alrededor de 20 minutos llegar a donde creía que era, pero no parecía haber ningún sendero por ninguna parte y no vi ninguna señal de que alguien hubiera estado aquí. Después de mirar alrededor, volví a la cabaña y continué con mi día. Volví a encender la chimenea e hice las mismas cosas que hice ayer. Cuando estuve listo para dormir, salí al generador y, de nuevo, vi esa luz. Estaba en el mismo lugar donde la había visto la noche anterior, pero esta vez no se movía. Se mantenía quieta, brillando a lo lejos en el bosque. La observé por un minuto, pero nunca se movió ni parpadeó, así que entré y, en una hora, estaba en la cama durmiendo. Sin embargo, en algún momento de la noche, me desperté. Estaba somnoliento y cansado, pero realmente tenía que ir al baño. Me quedé en la cama todo el tiempo que pude, esperando que la sensación desapareciera, pero simplemente no podía esperar más. Me puse algo de ropa y unos zapatos, luego agarré la lámpara de mano y salí a la letrina. Hice mis necesidades, pero en el camino de regreso por el patio, encontré huellas. Estaban justo enfrente de una de las ventanas. Miré de cerca y estaba seguro de que no eran mías. Luego vi la línea de pasos que tomaron. Daban toda la vuelta a la cabaña hasta que se desviaban. No iba a seguirlas lejos de la cabaña, pero cuando miré hacia la dirección en la que se dirigían, coincidía perfectamente con el lugar donde había visto las luces en el bosque antes. Pero ahora la luz se había ido. Se me revolvió el estómago y corrí hacia la cabaña. Luego tomé mi bolso y me fui en la oscuridad, sin siquiera mirar atrás. Probablemente nunca sabré exactamente qué pasó esa noche en la cabaña, pero no estoy seguro de si quiero saberlo. Me estaba quedando en un Airbnb por una sola noche en un viaje por carretera que estaba haciendo el año pasado. El lugar era una casa estilo cabaña en un bosque que era el punto medio de mi viaje, así que solo me quedaría allí por una noche y luego volvería a la carretera para terminar el viaje. Cuando llegué, era justo antes del atardecer. Conduje por un camino de grava bastante largo durante unos minutos hasta que llegué a la cabaña. Parecía más vieja de lo que esperaba y el camino desde la entrada de autos hasta la puerta principal era un pequeño sendero de tierra que se había convertido en lodo por una lluvia reciente. Cuando finalmente logré llevar mis maletas adentro, eché un vistazo. Había muy pocas ventanas, así que incluso con el sol parcialmente arriba, todavía estaba muy oscuro adentro. Encendí una de las luces en la esquina de la habitación, pero esa fue la única luz en toda la cabaña que funcionaba.
Le envié un mensaje de texto al anfitrión preguntándole si me faltaba un interruptor de encendido o algo, pero ya estaba descontento con esta estadía, aunque era solo por una noche, así que traté de no estresarme demasiado. Puse todas mis cosas en la habitación y luego fui a uno de los sillones en la sala de estar. Aunque era muy antiguo y anticuado en cuanto a la decoración, seguía siendo acogedor. Saqué mi teléfono y comencé a planificar la segunda mitad de mi viaje para mañana cuando un golpe repentino vino de la puerta principal. Golpearon tan fuerte que en realidad estaba más enojado que confundido sobre quién estaba allí. No había mirillas ni nada por donde mirar, así que simplemente abrí la puerta. Un hombre estaba en el porche con ropa de invierno pesada y una gran sonrisa en su rostro. Hacía un poco de brisa afuera, pero definitivamente no era necesario llevar una chaqueta para la nieve. De todos modos, dijo que él era el anfitrión y que estaba aquí para ayudarme con las luces. No estaba muy contento de que viniera sin avisarme y, sinceramente, no me importaban mucho las luces, pero como ya estaba aquí, acepté que me ayudara. Entró directamente a la sala de estar, se acercó a una de las lámparas y comenzó a manipularla. Mientras hacía eso, miré hacia la entrada de autos y, extrañamente, no vi ningún otro carro. Este lugar estaba tan lejos en medio de la nada que tenía que haber conducido para llegar tan rápido después de que envié el texto. Me di la vuelta para preguntarle al anfitrión al respecto, pero él ya me estaba mirando desde el otro lado de la habitación. Hubo un momento incómodo en el que nos miramos antes de que el hombre sonriera y se disculpara, diciendo que no podía resolverlo. Le dije que no se preocupara, que tenía que irme a la cama pronto de todos modos, y luego me hice a un lado para dejarlo salir. Salió lentamente de la cabaña y se fue sin decir nada más. Todo fue extraño y estaba muy interesado en cómo posiblemente podría haber llegado aquí sin un carro, así que lo observé. Caminó bastante por el camino de grava y parecía que iba a seguir caminando, pero luego se detuvo y se dio la vuelta. Observé, esperando que no pudiera verme, mientras el hombre miraba fijamente la cabaña y se quedaba allí parado. Luego se salió de la grava hacia un lado hasta que estuvo en el bosque. No estaba seguro de qué pensar de todo lo que acababa de pasar, pero ver al anfitrión vestido como si viviera afuera y luego verlo caminar hacia el bosque me dio una muy mala sensación. Me quedé despierto otros 20 minutos con mi teléfono, revisando las ventanas de vez en cuando, y justo antes de prepararme para ir a la cama, hubo otro fuerte golpe en mi puerta. Estaba seguro de que tenía que ser el anfitrión, pero estaba demasiado oscuro para que alguien apareciera. Volvieron a golpear con la misma agresividad. Realmente no sabía qué hacer, así que me quedé en silencio. Después de un minuto, lo escuché caminar hacia el costado de la cabaña. Caminé con cautela hacia la habitación y encendí la luz de mi teléfono para poder ver. Escuché sus pasos hasta que llegaron justo al lado de la ventana, donde se detuvieron. Hubo un momento de silencio mientras apuntaba mi luz a la ventana, esperando que apareciera. Luego se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse. Escuché hasta que estuvieron demasiado lejos para oírlos. Luego recogí todo lo que tenía y salí corriendo a mi auto. Conduje hasta la gasolinera más cercana, que estaba a 6 millas de distancia, y luego llamé a la policía. No sabía qué estaba pasando allí, pero pensé que era mejor prevenir que lamentar. La policía contactó al anfitrión de Airbnb y me horroricé al ver que era una persona diferente al hombre que había venido. No pudieron averiguar quién era el otro hombre ni por qué estaba allí, lo cual es aún más horrible. Continué mi viaje por carretera por la mañana una vez que la breve investigación terminó, pero mientras conducía, hubo una cosa que me vino a la mente y que aún no he podido resolver. ¿Cómo supo el hombre que las luces no funcionaban si no era el anfitrión al que le había enviado el mensaje? Tal vez había entrado y roto las lámparas él mismo antes de que yo llegara como parte de algún plan para que confiara en él, o podría haber estado trabajando con el anfitrión de alguna manera. De cualquier manera, todavía no sé qué intentaban hacer, pero estoy bastante seguro de que ya no estaría aquí si me hubiera quedado en esa cabaña.